Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Aquí en Alemania, el ministro de Economía Robert Habeck ha anunciado un proyecto para almacenar bajo el mar, frente a las costas del norte de Alemania, el dióxido de carbono emitido por sectores industriales en los que es difícil implementar el uso de energías limpias. La opinión de Habeck es que sin la aplicación de este método, que ya impulsan países como Dinamarca o Noruega, va a ser muy difícil alcanzar la neutralidad climática. Si bien esta técnica es criticada por muchos ambientalistas porque retrasaría el cambio hacia energías renovables, Habeck se mostró convencido de que no solo es un método seguro y económicamente viable, sino que es casi la única solución ante una situación climática que calificó como límite, dado que el aumento global de las temperaturas está alcanzando los máximos tolerables. Un proyecto ambicioso, pero que también despierta muchas polémicas. Conectamos con Ezequiel Daray, nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, para conocer más detalles. Ezequiel, si bien ya hay países que están utilizando este método de almacenamiento bajo el lecho marítimo, ¿cómo es el plan de Habeck para llevarlo a cabo y qué tan viable sería su aprobación? Bueno, Andrés, lo primero que va a tener que hacer es cambiar la legislación, porque hoy la legislación alemana impide el traslado del dióxido de carbono licuado a través de ductos. En algunos experimentos se hace, por ejemplo, en camiones cisterna, y como decías, se aplicaría solamente a aquellos sectores en los que es imposible utilizar energías renovables, como la producción de cemento, la producción de cal o, sin ir más lejos, la incineración de basura. Habeck estaba en un principio en contra de este método, pero con su pragmatismo, como dijo hoy, ve que es la única manera de lograrlo. Pero bueno, algunos ambientalistas lo que señalan es que en el tema de licuar el dióxido de carbono se consumiría mucha energía que también habría que producir, y atención, porque esto también podría producir algún accidente en el lecho marítimo, porque se inyectaría el gas licuado o el dióxido de carbono licuado hasta unos 4.000 metros de profundidad en las costas alemanas. Este paso, entonces, técnicamente muy complicado, como nos contás, podría ser un paso, quiere al menos ser un paso hacia la neutralidad climática. Cuéntanos cuán lejos está Alemania de estos objetivos, cuánto contamina hoy la principal economía europea. Bueno, Andrés, hay que decir que ha mejorado mucho. Los datos de 2023 muestran que se emitieron 673 millones de toneladas. Para ponerlo en contexto, son 70 millones de toneladas menos que el año pasado, o hasta un 46% menos que en 1990. Más del 50% de la energía que se consume es energía de origen renovable, también la energía que se importa. Pero bueno, hay sectores que están a la cola de esta transformación, como el sector del transporte o el sector de la construcción. Y una de las también causas que ha provocado este descenso en la emisión de gases contaminantes tal vez no es tan deseable, y es la recesión, la caída de la producción industrial, sobre todo de aquellas industrias que son muy intensivas en el uso de energía. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Buena semana. Y la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio comenzó este lunes en Abu Dhabi. Los países miembros van a debatir asuntos como la prohibición de subvenciones que contribuyen a la sobrepesca y también la fiscalidad digital, entre otros temas, con el telón de fondo de la inestabilidad global y la desigual recuperación económica tras la pandemia. Una cumbre en un momento en el que las guerras y las crisis mundiales ponen en jaque el futuro del comercio global. Tras haber superado la crisis provocada por la pandemia, la directora general de la Organización Mundial de Comercio no mira con mucho optimismo hacia el futuro. Hoy estamos peor. Vemos incertidumbre e inestabilidad en todas partes. Las tensiones geopolíticas han aumentado y los conflictos se han extendido. Lo vemos en Medio Oriente y lo vemos fuera de los focos públicos en muchas partes de África y del mundo árabe. No debemos olvidar el conflicto en Sudán, que ha dejado cerca de 8 millones de desplazados dentro y fuera del país, o el conflicto en el este de la República Democrática del Congo. El comercio mundial tuvo un pobre desempeño en 2023. Si bien se espera un repunte este año, la economía mundial lidiará con otro problema. La tasa de crecimiento del comercio podría ser menor que la del incremento del Producto Bruto Mundial, algo que no ha sucedido en los últimos 25 años.
Sería muy peligroso dar por hecho que el comercio mantendrá la resiliencia que ha mostrado. La caída económica global y la mayor incertidumbre ya tienen un impacto. El crecimiento del comercio mundial parece haber caído por debajo del 0,8% que habíamos proyectado en octubre, y dados los riesgos generales, el comercio de mercancías podría caer por debajo del 3,3%, y hablo solo a este año. La pandemia, la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han puesto en la mira al comercio internacional. Las principales economías del mundo están optando por volver a políticas proteccionistas y a buscar el autoabastecimiento, algo que sin dudas es una mala noticia para regiones como América Latina. Países como Colombia abogarán por eso, por el multilateralismo y el combate contra el proteccionismo. ¿Tendrá la Organización Mundial del Comercio la fuerza como para dar un nuevo impulso al comercio mundial? Y para hablar de las perspectivas de la OMC y del comercio internacional, contamos con Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Ignacio, cuéntanos, para empezar, empecemos por la primera pregunta de este último reportaje. ¿Va a tener la OMC la fuerza necesaria para dar un nuevo impulso al comercio mundial? ¿Qué tal, Andrés? Gusto saludarte. Es difícil porque la OMC atraviesa las mismas dificultades que todos los organismos internacionales, ¿no? Enfrenta tensiones geopolíticas que están llevando a revisar los números de crecimiento del comercio de este año. Entonces, si bien la OMC busca avanzar en la discusión de algunos temas, sin la cooperación, y lo decía la directora de la OMC, la nigeriana, hoy en su inauguración, que sin cooperación, y fundamentalmente cooperación entre las principales potencias, es bastante difícil avanzar. Por más que se van a tratar algunos asuntos de agricultura, se quiere seguir avanzando en el acuerdo sobre subvenciones de pesca, se va a hablar de facilitación de inversiones, de comercio electrónico, pero las discusiones de fondo de la OMC en cuanto a su reforma y en cuanto a su sistema de solución de diferencias, bueno, no se esperan muchos resultados, pero hay que entender el contexto internacional que se está atravesando. Lo decía el informe también, Ignacio, por primera vez en 25 años la economía mundial podría crecer más que el comercio mundial, un pronóstico que habla del avance del proteccionismo. ¿Cómo lo interpretas vos? Sí, el avance del proteccionismo allí está, especialmente después de la pandemia, quedaron muchas potencias siendo proteccionistas. También hay que resaltar la guerra comercial, que después es tecnológica y que ahora es geopolítica entre Estados Unidos y China. Eso está teniendo implicancias en el comercio mundial, especialmente en las cadenas globales de valor. Y a eso agregarle, Andrés, todo lo que está ocurriendo con los conflictos geopolíticos. Hay una guerra en Ucrania, hay un conflicto en Medio Oriente, hay una gran cantidad de conflictos en África y algunas tensiones en Asia-Pacífico. Entonces, el panorama para el comercio internacional no es bueno porque tenés una combinación de enfrentamientos geopolíticos que ya están afectando al comercio internacional, pero también una crisis climática que está generando algunas dificultades en lo que tiene que ver con la oferta y con la demanda. Brevemente, Ignacio, hay un tema que ha llamado la atención en Abu Dhabi, que es la ausencia del ministro de Comercio de la India en esta apertura. ¿Podrías explicarnos brevemente esta situación? India hace mucho tiempo que no está favoreciendo los avances de muchas discusiones en la OMC. Entonces no llama la atención, y mucho menos llama la atención en esta oportunidad donde se le comienza a reclamar a India algunos mecanismos que tienen que ver con tener reservas de alimentos en su país, para lo cual aplica no solo pagos que son considerados subsidios a la agricultura para que la mercadería quede en su país, sino también prohibiciones a las exportaciones, como ha ocurrido, por ejemplo, en el arroz. Entonces me parece que a India se le iba a reclamar muchas de estas medidas que está tomando y por eso se ausenta, por lo menos a ese nivel, ¿no?, con el ministro de Comercio, para no dar esta discusión, porque por el momento India no estaría interesada en avanzar. Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, gracias por estas informaciones y hasta cualquier momento.
Con todo gusto, muchas gracias. Y ahora repasamos rápidamente otras noticias de esta jornada. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México anunció que el desempleo en el país descendió al 2,7% en el cuarto trimestre, 3 décimas menos que el valor que mostraba un año anterior. No obstante, 4,6 millones de personas reportaron que necesitan otro trabajo, mientras que más de 32 millones de trabajadores están en la informalidad. Y las acciones de la compañía Intuitive Machines caen más de un 25% este lunes en bolsa después de que el módulo autopropulsado Odysseus, producido por la firma en Houston, se volcara de lado horas después de haber aterrizado con éxito en la superficie de la Luna. La empresa, que fue la primera compañía privada en enviar una nave al satélite de la Tierra, dijo que solo uno de los 6 módulos enviados perdió su operatividad. El total de ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos fue menor de lo esperado, a pesar de la escasez de construcciones de segunda mano disponibles. El indicador suele ser un dato adelantado de lo que va a ocurrir con el mercado inmobiliario de la mayor economía del mundo, aunque sus valores mensuales son muy volátiles. Antes de irnos, le contamos que la Comisión Federal de Comercio, supervisor de la competencia en Estados Unidos, ha interpuesto una acción judicial para evitar la compra de la cadena de supermercados Albertsons por parte del gigante del sector Kroger por unos 25.000 millones de dólares. Los reguladores explicaron que esta fusión reduciría la competencia e implicaría un alza de precios, en especial de los productos alimenticios. También alegan que afectaría a miles de empleados que verían amenazada su capacidad de negociar mejores condiciones de trabajo. Esto es La Economía por el momento. Gracias por la confianza. Nos vemos la próxima.